El maestro y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Al sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar y se quedaron asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Estaba precisamente un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesucristo lo increpó y le dijo: cállate y sal de él. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 21 al 28. La autoridad moral se fortalece con la verdad, con la ética, se pierde con el encubrimiento. Notas amables a la palabra de Dios, martes 11 de enero, año 2022. La autoridad en la vida de cada persona, la autoridad en la vida de la iglesia, la autoridad en la predicación de una persona, la autoridad en combatir el mal de la sociedad. Interesante el tema, que es bastante amplio: cómo entender que el mal no puede vencer al bien, porque el que tiene la última palabra se llama Dios. Él es la autoridad y es tan autoridad que tiene capacidad de decirle a alguien: cállate y sal de él. Y ese alguien es un espíritu impuro. Dando un grito salió de la persona y todos los que estaban en la sinagoga se preguntaron: esa manera de enseñar con autoridad es novedosa. Ese es el tema: cómo aprender a enseñar con autoridad. Normalmente y a lo largo de la historia, la autoridad ha sido muy compatible con la imposición. Por ejemplo, las armas, detener a una persona y decirle: soy la autoridad. O las personas, cuando tienen un cargo público, decirle a otra: soy la autoridad, es decir, estoy por encima de usted. O la autoridad se la hago valer ante cualquier persona. Aquí en la Biblia el caso es totalmente diferente, porque está hablando de la autoridad moral, de la autoridad de cada persona frente a su propia vida y frente a la realidad. El abuso de la autoridad, el creerse el dueño de los demás, el reemplazar a Dios y tomar el puesto de Dios, ha causado mucho dolor, angustia, discriminación en las personas en el mundo. Las personas creen que tienen autoridad. Entonces, tengo autoridad. Y si alguien no me gusta por su raza, credo, religión o cultura, entonces las personas creen que tienen autoridad sobre las demás personas. O hay países que creen que tienen autoridad sobre los demás países por el asunto económico, el poder político. La Santa Biblia habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, cómo se discutían la autoridad. Apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El Papa Francisco explica sucinta y perfectamente el alcance que tiene la autoridad. Entonces el Papa se pregunta: ¿qué significa autoridad? Quiere decir que, en palabras de nosotros, de Jesús de Nazaret, se sentía toda la fuerza de la palabra de Dios. Se sentía la misma autoridad de Dios inspirado en la Sagrada Escritura. Y una de las características de la palabra de Dios
es que habla por sí misma, se realiza lo que dice. O sea, la palabra misma de Dios tiene autoridad. Algo así parecido como cuando Jesús llegó a iniciar su ministerio y hablar del reino de Dios, y precisamente hablaba del reino de Dios en una sinagoga y le alcanzaron el rollo del profeta Isaías y el maestro terminaba diciendo, esta escritura se cumple hoy. Y dice el texto bíblico, los que estaban en la sinagoga asintieron con el movimiento de la cabeza que era muy cierto lo que él acababa de decir. ¿Qué significa tener autoridad y cómo es de importante a entender la autoridad con unos sinónimos? Se acabaría tanta arbitrariedad en la misma sociedad, tanta división, tanta descalificación de las personas, como dice el Papa Francisco. Tener autoridad como sinónimo de humildad, como sinónimo de servicio, como sinónimo de dar ejemplo. Se supone que él debería ser al contrario. Las personas que embargan autoridad en una sociedad deberían ser las primeras llamadas a darle ejemplo a la sociedad, pero no necesariamente sucede así. Tener autoridad porque Jesús es palabra que impulsa la verdad, el amor y la esperanza. Esa es una primera razón. Tener autoridad porque es la misma palabra de Dios. Segunda razón, porque la comunidad debe moverse de acuerdo a la palabra con autoridad que es la palabra de Dios. Debería ser así. En la medida en que cada persona de la comunidad conoce más la palabra, la profundiza más, la entiende más, entonces debería cumplirla más en la misma sociedad. Tercero, porque nadie está exento de que le pasen situaciones contrarias en materia de autoridad y tenga intrigas o haya que cambiar o haya que pedir perdón o haya que ofrecer disculpas o haya que mirar una situación. Habría que hacer una realización de esas. 3 momentos importantes para ver la gran significación de la autoridad. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un Angelus Regina Caeli, un 29 de enero del año 2012, hablaba de la autoridad de Dios. Y lo primero que decía el Santo Padre en aquella ocasión es que la autoridad de Dios no es una fuerza de la naturaleza. Es el poder del amor de Dios que crea el universo y se encarna en su Hijo y se abaja y se convierte en humanidad, sana al mundo y lo libera del pecado. Esa es una definición muy buena de autoridad. Entonces el Papa habla de la autoridad que viene de Dios y la convierte en su reflexión en autoridad que significa servicio, autoridad que significa humildad, autoridad que significa el amor, autoridad que significa entrar en la lógica de Dios, es decir, la autoridad según el pensamiento de Dios. Un hijo de Dios, por ejemplo, que se inclina para lavarle los pies a sus discípulos y sin embargo es la autoridad. Autoridad es un hijo de Dios que busca el verdadero bien de las personas, que sana a los enfermos, que perdona pecados, que se demuestra como el verdadero amor para la humanidad, una excelente autoridad. ¿Cómo es de importante aprender en la vida la importancia de la autoridad? Hay que aprender a tener autoridad para vivir una religión, para predicarla, para enseñarla, entendiendo autoridad como el principio de darle buen ejemplo a las demás personas. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,